Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la versión Reina Valera, pero durante el mensaje voy a ir utilizando otras versiones también, pero que se refieren a lo mismo. Doy la más cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan por vez primera. ¿Aquí hay alguien aquí por primera vez? Que levante su manito. ¿Hay alguien aquí que nos acompaña por vez primera? Para darle un cariñoso aplauso. A ver, Ari, sí, que el Señor te bendiga. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? Bueno, bienvenido, que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por el agüita. Bueno, estamos inaugurando aquí este escenario, está muy hermoso, ¿eh? Tengo la dicha de inaugurarlo hoy día. ¿Ah? Está hermoso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Él provee los recursos para ir hermoseando este templo donde nos reunimos. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de una iglesia rica pero pobre. Qué rara combinación. Vamos a saber por qué se da esta combinación. Vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. La palabra del Señor dice que todo lo que ha sido escrito en la Biblia es con un propósito y es para enseñarnos cosas, para advertirnos, para que no cometamos los mismos errores. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos hacia la verdad. Y en esta mañana el Señor nos va a hablar a través de esta palabra para advertirnos. Algunos serán corregidos, pero siempre es con un buen propósito, motivado por el amor que el Señor tiene por ti. Porque somos su iglesia, somos su esposa y Él es nuestro esposo. Y el esposo en esta mañana nos quiere hablar. La última carta del Señor Jesucristo que dirigió a las 7 iglesias de Asia fue dirigida a la Odisea. Cuando usted lee Apocalipsis, los primeros capítulos son cartas que el Señor dirige, mensajes que el Señor dirige a través del apóstol Juan a 7 iglesias del Asia Menor. Y la última en recibir el mensaje fue la Odisea. De las 7 iglesias, la Odisea es la que
se condena más irremisiblemente. No hay en ella ninguna cualidad redentora, en esta iglesia. No hay ninguna cualidad redentora. Si usted lee, acabamos de leer, no hay nada que el Señor destaque en ella. Qué lamentable, qué triste. Si usted lee la carta que le dirige a los Efesios, la iglesia de Éfeso tenía cualidades bonitas. Y así todas las demás, pero esta no tiene ninguna cualidad digna de destacar. Solamente hay reprensión aquí. Pero para saber qué era lo que había pasado con esta iglesia, primero tenemos que saber quién era la Odisea, porque la iglesia lleva el nombre de la ciudad donde estaba ubicada, la Odisea. Esta era una ciudad ubicada en la provincia romana de Asia, al oeste de lo que es actualmente Turquía, país que está ubicado en ese lugar. Esta ciudad fue fundada por Antíoco III y el nombre que lleva es en honor a su esposa, Laodicea. Bueno, esta ciudad estaba ubicada en un cruce de caminos. La situación de Laodicea, esta situación de estar ubicada en un cruce, en un lugar estratégico, hizo que esta ciudad fuera un centro comercial extraordinariamente próspero. Era una ciudad próspera. Era una ciudad donde se ubicaban importantes bancos, donde se llevaban a cabo negocios importantes. Incluso se dice que la ciudad acuñaba sus propias monedas. Era una de las ciudades más opulentas, más ricas del mundo bajo el dominio del Imperio Romano. Prueba de ello es que en el año 60 después de Cristo, la ciudad fue devastada por un terremoto, un terrible terremoto. Pero los ciudadanos de la Odisea se negaron a recibir la ayuda del emperador Nerón, que en ese momento gobernaba Roma, porque eran tan ricos e independientes que con sus propios recursos reconstruyeron la ciudad. Había mucho dinero en esa ciudad y ellos se sentían orgullosos de eso. La Odisea era una ciudad donde se fabricaba ropa, era un centro de confección de ropa. En los alrededores de la ciudad habían ovejas pastando que entregaban una lana de gran calidad, una lana de color negro, con la cual se fabricaban ropas en grandes cantidades. La Odisea estaba orgullosa de esto, pero no se daba cuenta que estaba desnuda ante Dios. También en la Odisea había una escuela de medicina muy famosa en ese tiempo porque se fabricaban dos cosas, un ungüento para los oídos y colirio para los ojos. Esta ciudad se sentía tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no reconocía que estaba ciega espiritualmente. Los habitantes de la Odisea estaban ciegos espiritualmente, estaban desnudos espiritualmente y eran pobres espiritualmente hablando. Pero lo más triste, lo más lamentable es que esta condición espiritual estaba presente también en la iglesia que vivía en aquella ciudad. Cuando hablemos de iglesia en ese tiempo, hermanos, no nos imaginemos un templo como este. La iglesia no se reunía en templos, no se levantaban templos como este. Cuando se dirige un mensaje a la iglesia eran todos los cristianos que vivían en ese lugar. No era que se reunían en un lugar determinado, no, eran todos los cristianos que vivían en ese lugar que recibían ese mensaje. Bueno, ¿qué era lo que había pasado entonces con esta ciudad? Que era tan rica, tan opulenta y tan orgullosa por lo mismo, que había eliminado de sus mentes a Dios. Dios no estaba presente en sus vidas. Y lo más triste, que tampoco estaba presente en la vida de la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que se decía ser cristiana, pero no estaba presente Cristo dentro de ella.
Y eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Es lo peor que te puede pasar a ti. Que te digas ser cristiano, pero Cristo no está en tu vida. No está presente en tu vida. Es decir, eres un cristiano nominal, como muchos hay hoy en día. Cristianos de nombre, cristianos de tradición, pero no está presente Cristo en su vida. No tienen una relación con Cristo en su vida. Y eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Y por eso es que recibe una reprensión tan fuerte de parte del Señor. Un llamado de atención tan fuerte de parte de Él. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Comienza diciéndole el Señor. Yo sé todo lo que haces. El Señor nos conoce. El Señor todo lo sabe. Podemos engañar al resto. Podemos aparentar algo delante del resto, pero el Señor nos conoce íntimamente. Nada hay oculto ante sus ojos. Yo sé todo lo que haces. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué maravilloso es el Señor cuando nos quiere hablar, porque Él toma elementos de nuestro entorno para hablarnos. Utiliza ilustraciones espectaculares, extraordinarias, para entregarnos un mensaje espiritual que tal vez de otra manera no podríamos entender. Cuando el Señor habló ahí acerca de no preocuparnos por lo que hemos de comer o beber, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Él utilizó los pajarillos. Miren los pajarillos que no trabajan, ni cosechan, ¿cierto? Ni siembran, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. Entonces utilizaba elementos del entorno para que la gente entendiera el mensaje que le estaba entregando. Aquí no es la excepción. Habla de la iglesia en Laodicea, de que era una iglesia que padecía de tibieza espiritual. Era una iglesia tibia espiritualmente hablando. ¿Y saben qué? Esto se relacionaba con el agua que era consumida en esa ciudad. Esa ciudad era muy rica, tenía todo lo necesario, pero le faltaba algo importante, el agua. No tenían agua ahí directamente, la tenían que traer de otro lugar. Se dice que la traían de un lugar cercano llamado Hierápolis, que quedaba a varios kilómetros de ahí de la ciudad, cercano, y el agua era conducida por canales, por tubos. ¿Y qué era lo que ocurría? En ese lugar, en Hierápolis, habían aguas termales, o sea, de ahí se sacaba el agua para consumir, de aguas termales. Y en el camino esa agua llegaba tibia, no llegaba fría. Entonces, y aparte de eso, llegaba con muchos elementos químicos. Es decir, no era un agua que se podía tomar. Era un agua desagradable, que tenía un sabor desagradable. Agua tibia. ¿Qué hacemos cuando tomamos agua tibia? Yo por lo menos la boto. No sé si tú. La boto. Y hago correr la llave hasta que salga agua heladita, ¿no? Es desagradable tomar agua tibia. La reacción es botarla. Botarla. Miren, el agua fría sirve para calmar la sed. Cuando tenemos sed, tomamos agua fría y saciamos nuestra sed, ¿cierto? En un día caluroso. Qué rico es tomar un baño con agua caliente, ¿cierto? Sobre todo en esta fecha, en esta estación de invierno. Bañarnos con agüita caliente, qué rico. Y cuando sale el agua fría, sí, todos arrancamos, ¿no? Pero qué rico tomar un baño con agua caliente. Ojalá pudiese ser frío o caliente, le dice el Señor a esta iglesia. ¿Cómo quisieras que fueras frío o caliente? Pero eres tibio. Eres tibio. ¿Qué es ser tibio? ¿Qué caracteriza a un cristiano tibio? A una iglesia tibia. Es una iglesia inútil, ineficaz.
Al igual que el agua tibia no la podemos beber, no cumple su función y la botamos, así también un cristiano tibio se vuelve ineficaz para el Señor, no cumple su función, no está haciendo la voluntad de Dios como Él quisiera. ¿Cómo obtenemos agua tibia? Hay dos alternativas. Si el agua está fría, la calentamos un poquito, ¿no? Y si el agua está caliente, la enfriamos un poquito y obtenemos agua tibia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano tibio es aquel que dice, estoy un poco lejos del Señor, estoy frío, me voy a acercar un poquito. Ahí sí, ¿no? Pero cuando la cosa se pone buena, cuando el Señor se comienza a relacionar contigo, dice, no, esto es demasiado caliente, esto es demasiado compromiso, me voy a alejar un poquito. ¿Para qué ser tan fanático, no? Así piensa el cristiano tibio. Así es el cristiano tibio. Ni muy adentro, ni muy afuera. En el medio. En el medio. Ni lo uno, ni lo otro. Y a Dios le desagrada. Le desagrada ese tipo de comportamiento. Si hay algo que Dios detesta, es un corazón a medias. Un corazón tibio. Ojalá fuese frío. Ojalá fueses caliente, pero no tibio. Pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a rechazar. Qué fuerte, ¿no? Una persona tibia es una persona que no le gustan los compromisos. Es una persona que está tan cómoda como está, que no le gusta que lo saquen de su comodidad, de su estado de confort. ¿Y cuántos cristianos hoy en día vivimos así, en un estado de confort? Estamos bien como estamos. Voy al culto, alabo al Señor, doy mis diezmos, canto al Señor y con eso es suficiente, pero no me pidan más. Así estoy bien. Eso es ser tibio, hermanos. Y cuando actuamos así, no servimos para el Señor. No estamos cumpliendo la misión por la cual el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado con propósitos. Amén. El Señor nos ha llamado a evangelizar. El Señor nos ha llamado a compartir las buenas nuevas. El Señor nos ha llamado a buscar de su presencia. A un cristiano tibio no le gusta eso. Es una persona que se comporta de manera indiferente. Indiferente. Le da lo mismo. Indiferente al dolor, al sufrimiento. Indiferente al amor, indiferente al odio. Todo le da lo mismo. Y el Señor nos llama en esta mañana a asumir un compromiso, a tomar una decisión. A tomar una decisión. Si tú estás en ese estado de confort, de tibieza espiritual, el Señor te llama a restaurar tu relación con Él. Porque esta iglesia, lamentablemente, la relación con Dios no estaba bien. Jesucristo estaba fuera de sus puertas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Cristo estaba fuera de esa iglesia. No estaba dentro de los corazones. Estaba fuera de esa iglesia. Qué triste, qué lamentable reunirnos acá y que no esté Cristo presente en este lugar. Porque lo tenemos fuera de nuestro corazón. Qué triste, qué lamentable. Pero así hay muchos cristianos hoy en día. Aquí en este lugar hay cristianos con esas características. Y por eso el Señor te está hablando. Por eso el Señor puso esta palabra en mi corazón. Para sacarte de tu tibieza y llevarte a un compromiso mayor con el Señor. A que te enamores de tu amado. Tu amado está tocando las puertas de tu corazón en esta mañana. Te está tocando las puertas de tu corazón. Y si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Amén. Aleluya. Qué maravilloso.
Qué maravilloso de todo lo que te quiero entregar en esta mañana. Quiero que te quedes con esto, que el Señor anhela tener una comunión con nosotros todos los días. Él es nuestro amado, Él es nuestro esposo, nosotros somos su esposa y Él quiere relacionarse con nosotros todos los días. Todos los días. No quiere que lo tengamos fuera de nuestros planes. Él quiere formar parte de nuestros planes. Él quiere formar parte de nuestra vida. Él quiere ser lo más importante en nuestra vida. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! El Rey, el Señor de señores, está a las puertas de nuestro corazón. Somos mendigos, pobres. Si no tenemos a Cristo, imagínate el Rey tocando las puertas del mendigo para decirle: quiero tener una relación contigo. ¡Qué maravilloso! ¿Qué más pasaba con esta iglesia? La tibieza espiritual de esta iglesia se relacionaba con su autosuficiencia. Era una iglesia que se creía autosuficiente. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocados por su autosuficiencia y complacencia. Mira lo que dice ahí. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú lo dices. Otra versión dice: sé también que vas pregonando, vas anunciando: soy rico, estoy forrado en dinero y nada necesito. Miren, este es un mensaje que el Señor dirige a una iglesia. A una ciudad, por supuesto, pero sobre todo a una iglesia que tenía esta característica. Una iglesia que se había vuelto orgullosa e ignorante, motivada por su autosuficiencia. Una iglesia que decía: no necesito de nada ni de nadie, porque soy rica, tengo todo lo que necesito. Tengo dinero, tengo oro, tengo plata, tengo ropas lujosas, tengo colirio para sanar mis ojos, tengo todo lo que necesito. No necesito de nada más. Y dentro de eso estaba Dios. No necesito a Dios en mi vida. Qué terrible. Una iglesia que decía eso: tengo todo, incluso no necesito a Dios en mi vida, porque soy rico. Esta declaración equivale a decir: me he enriquecido mediante mi propio esfuerzo. Era una iglesia que se gloriaba en sus propios méritos. Los cristianos de la Odisea confiaban en sus propios méritos. Habían puesto su confianza en ellos y no en Dios. Su confianza estaba puesta en sus logros y no en Dios. Era una iglesia que abundaba en intelectualidad, estética, organización, programas, propiedades, números, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Espiritualmente estaba en bancarrota. Ante los ojos de la ciudad era una iglesia próspera, le iba bien. Los cristianos tenían dinero, era una iglesia muy pudiente. Y no está mal eso de que si el Señor te bendice y te vaya bien, no está mal eso. Pero recuerda, ¿de dónde viene eso? No es de tus méritos, viene del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios.
Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. Mira, ya una advertencia para los israelitas en el antiguo pacto. Esos israelitas esclavos que llegaron a tomar posesión de la tierra prometida. Esa era una advertencia que el Señor le había dejado. Y ahora le estaba hablando a una iglesia conformada por gentiles que se había olvidado del Señor porque estaban saciados, porque tenían buenas casas, porque tenían oro y plata en abundancia. Se habían olvidado del Señor. Eso pasa, hermanos, cuando nos comienza a ir bien. Nos comenzamos a olvidar del Señor. Nos comenzamos a olvidar del Señor y comenzamos a confiar en nosotros. Nos creemos autosuficientes. La persona que tiene ese comportamiento es orgullosa. No necesito de nadie. No necesito depender de Dios. Dependo de mis fuerzas, de mis logros, de mis capacidades. El día que yo me pare aquí, hermanos, con esa mentalidad, voy a bajar humillado de este lugar. Porque yo dependo del Señor. Yo dependo del Señor. Este mensaje no es mi mensaje, no se me ocurrió a mí. Este mensaje viene del corazón del Señor para tu vida. Y si hay alguien que tiene que ser glorificado en este lugar, es Jesucristo. Es Jesucristo, es Jesucristo. No soy yo. El día que los músicos toquen sin el Señor van a ser profesionales, pero sin Cristo. Profesionales, pero sin Cristo. Música sin espíritu. Música sin unción. Todos, desde que está la puerta al que está acá adelante, dependemos del Señor. Que no se nos olvide nunca eso, hermanos. Que todo lo que tienes lo debes al Señor. Aleluya. Lo más importante es tu relación con Dios. Lo más importante es tu relación con Dios. No hay nada ni nadie que pueda reemplazar tu relación con Dios. Y si hay alguien que está ocupando ese lugar, arrepiéntete en esta mañana. Vuélvete a Dios, pídele perdón. Invita a tu amado a entrar a tu corazón nuevamente, porque Él está tocando a las puertas de tu corazón. Aleluya. Era una iglesia. ¿Qué había pasado con esta iglesia? ¿Por qué estaba actuando así? Porque se había conformado al carácter de la ciudad. El espíritu de la ciudad se había metido en esta iglesia. Fue un proceso gradual. Fue una iglesia que lentamente comenzó a permitir que el espíritu de la ciudad comenzara a meterse dentro de ellos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No imitemos, no nos amoldemos a este mundo. No, porque corremos ese riesgo. Corremos el riesgo que el mundo se meta a la iglesia. Y ya se está metiendo el mundo en la iglesia. Ya se está metiendo el mundo en la iglesia, lamentablemente. Incluso se dice que las 7 iglesias que se mencionan ahí en Apocalipsis representan las diferentes etapas por las cuales ha pasado la iglesia a través de su historia. Y la iglesia de la Odisea representa la iglesia de la apostasía, la iglesia de los últimos tiempos. ¡Qué lamentable! Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y hay una iglesia apóstata en este tiempo. Hay que decirlo. Hay muchos cristianos que están apostatando de su fe. Están negando a Cristo en su vida, con su comportamiento, con su forma de ser. Y el mundo se ha metido en el corazón de muchos cristianos. ¿Cuántos jóvenes hoy en día cristianos tienen relaciones sexuales sin estar casados? Y es normal. Si nos amamos, ¿por qué no? ¿Cuántos jóvenes están permitiendo eso en sus relaciones de pololeo?
El mundo se está metiendo en la iglesia. ¿Cuántos cristianos vivimos una doble vida? Somos cristianos de día a domingo, pero en la semana vivimos como que si no lo fuéramos. Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Infiel, no te das cuenta que si te quieres hacer amigo del mundo te conviertes en enemigo de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Para Dios no hay mitades. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? El que conmigo no recoge, desparrama. No se encariñen con este mundo, ni con lo que hay en él, porque el amor al Padre y el amor al mundo son incompatibles. Primera de Juan 2:15. El amor al Padre y el amor al mundo son incompatibles, son como agua y aceite. Tu corazón no puede estar dividido porque vas a amar a uno o vas a despreciar al otro. Pero tu corazón se va a inclinar más hacia alguien. Señor, líbranos de ser una iglesia mundana. Señor, líbranos de ser una iglesia mundana. Líbranos, Señor, que seamos una iglesia conformada con hombres y mujeres, aleluya, que tienen un corazón lleno de Cristo, para Cristo y no para el mundo. Que seamos apasionados por Cristo, que seamos calientes por Cristo, ardientes, fervorosos por Cristo. El domingo pasado nuestro pastor Ronald hablaba de hipotermia espiritual, que muchos sufren de hipotermia espiritual. Hoy en día el Señor te dice que muchos sufren de tibieza espiritual. Están un poquito más calientes, pero no están todavía comprometidos con el Señor. ¿Cuántos van y vienen a la iglesia? ¿Cuántos van y vienen? ¿Cuántos van y vienen? ¿Cuántos vivimos una vida mediocre porque somos tibios, hermanos? Porque no asumimos compromisos con el Señor. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fervorosa. Una iglesia cristocéntrica. Cristocéntrica, no antropocéntrica. Que el hombre aquí no sea el más importante, sino que sea Cristo el más importante en nuestras vidas. Aleluya. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque todo esto lo tenemos por el Señor. Amén. No es por nuestros méritos, es porque el Señor nos da los recursos para poder seguir avanzando y creciendo como iglesia. El día que nos olvidemos de eso, estamos destinados a la bancarrota espiritual. Pero ¿qué hace el Señor? Dice, ¿por qué tú dices, soy rico? Y no sabes que tú, porque tú dices apariencias y no sabes que tú no te das cuenta. Esta iglesia no se daba cuenta de su condición espiritual. No se daba cuenta, estaba ciega. Pensaba que estaba bien. Pensaba que estaba bien su relación con Dios porque tenía todo lo necesario. Pero no se daba cuenta de su condición espiritual. Qué lamentable. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. El Señor lo ubica. El Señor cuando nos habla, hermanos. Amén. Él no nos viene a adular. Él nos habla con la verdad. Miserable, objeto de lástima. ¿Por qué? Porque eres pobre, el Señor le dice. Estás
espiritualmente en bancarrota, iglesia, porque eres ciego, eres incapaz de ver tu propia condición espiritual y estás desnuda, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Así era la condición de esa iglesia ante los ojos de Dios. Nosotros vemos las apariencias, lo que está afuera. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón ante Dios? ¿Está vestido? ¿Está rico? ¿Te das cuenta de tu condición? En otra versión dice, ¿no sabes que eres miserable y pordiosero? Fuerte, ¿no? La tragedia de esta iglesia era que se creía muy rica, pero era ciega su pobreza real, que era la espiritual. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Pero el Señor no se detiene aquí. Aquí viene una respuesta a esa bancarrota espiritual. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Aquí el Señor le ofrece algo en términos comerciales. Como esa era una ciudad que giraba en torno al comercio, usó conceptos comerciales. Por tanto, que te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Lo que el Señor le estaba ofreciendo no se compraba con dinero, con monedas de oro y plata, no. Para que la iglesia de la Odisea pudiese comprar lo que el Señor le estaba ofreciendo, tenía que pagar un precio, abandonar su estado de autosuficiencia y complacencia. Si esta iglesia quería adquirir lo que el Señor le estaba ofreciendo, tenía que reconocer que dependía de Dios, que necesitaba a Dios en su vida. Si tú quieres en esta mañana recibir lo que el Señor te está ofreciendo, reconoce que tú eres un necesitado de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, porque ese es el primer paso para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros llegamos así, reconociendo nuestra pobreza espiritual? Y eso nos convirtió en hijos de Dios. Aleluya. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere con este oro refinado en fuego? Miren, algunos dicen que se relaciona con lo que aparece en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Búsquelo ahí, 1 de Pedro 1, 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes qué es lo más precioso que el oro y que ofrece el Señor? La fe. La fe. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Eres rico. El Señor te dice, eres rico y tu fe es más preciosa que el oro. Es mucho más preciosa que el oro. Tu fe, ¿sí? ¿Por qué? Mira lo que dice 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe ha vencido al mundo. Todos los que han creído en Jesucristo han vencido al mundo a través de la fe que hemos puesto en Él. Y esa fe es probada, hermanos, para que vaya siendo perfeccionada. Nuestra fe es probada. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Amén. Con dinero se pueden obtener muchas cosas, pero hay muchas que no se pueden comprar. La felicidad, la salud del cuerpo y de la mente. Pero si tú tienes una fe probada y refinada en el crisol de la experiencia, eres rico en verdad. Amén.
Aleluya. ¿Cuántas veces, cierto, no ha sido probada nuestra fe? ¿Te han probado la fe? ¿El Señor ha probado tu fe? Amén. Levante su mano los que le han sido, tal vez está siendo probada tu fe. Amén. ¿Para qué? Para que sea perfeccionada, para que sigan saliendo esas impurezas, ¿cierto? Para que cuando Cristo se manifieste, esa fe sea una fe gloriosa. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Solo la fe en Jesucristo puede enriquecer la vida espiritual de una iglesia. Solo la fe en Jesucristo puede enriquecer tu vida. Del momento que tú pones tu confianza en ti mismo, en tus méritos, en tu autosuficiencia, estás destinado a la bancarrota espiritual. Podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener todas las capacidades del mundo, pero si no tienes tu fe puesta en Jesucristo, eres un infeliz, un pordiosero, un pobre espiritualmente hablando. Tengo que decírtelo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. La Odisea se sentía orgullosa de su ropa de calidad. Los cristianos de la Odisea se sentían orgullosos de su ciudad porque vendía ropa de calidad. Pero el Señor le dice, estás desnudo ante mí. Estás desnudo. Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la justicia de Cristo, a que pudiesen aferrarse a la justicia de Cristo, a estar revestidos de Cristo, a estar revestidos de Cristo. Pero esa iglesia no estaba revestida de Cristo. Su justicia era una justicia humana, no era una justicia que provenía de parte del Señor. Estaban desnudos. Y en ese tiempo, hermanos, la desnudez era sinónimo de vergüenza y humillación. Si alguien quería humillar a una persona, se le desnudaba para avergonzarlo, para humillarlo. ¿Sabías tú que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, fue desnudado? Murió desnudo en la cruz. Así se castigaba a los crucificados para humillarlos públicamente, se les quitaba toda la ropa. En los cuadros aparece Jesús con una especie de calzoncillo ahí, ¿no? Pero se dice que estaba completamente desnudo para humillarlo. Eso fue lo que tuvo que sufrir Jesús por cada uno de nosotros. El vestirse era sinónimo de honra, de reconocimiento. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, todo sucio, maloliente y sus ropas raídas, casi desnudo, ¿qué hizo su padre? Dijo, saquen esa ropa y pónganle el mejor vestido. Honró a su hijo, vistiéndolo con lo mejor. Lo honró. El Señor te ha honrado. El Señor te ha honrado. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor te ha honrado con las mejores vestiduras. Vistámonos de Jesucristo. Vistámonos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando vuelva el Señor no suframos vergüenza. Porque el Señor viene pronto, hermanos. Y cuando vuelva el Señor, si estamos vestidos de Jesucristo, lo vamos a recibir gozosos, contentos. Pero si estamos desnudos, espiritualmente hablando, vamos a pasar vergüenza. ¿Cuántos cuando retorne el Señor van a ser avergonzados, humillados, porque no están vestidos de Jesucristo? Y por último, el Señor le dice, y unge con tus ojos con colirio para que veas. ¿Cierto? Era una ciudad que producía colirio, un colirio famoso en ese tiempo. Y todos sabemos que hoy día se sigue utilizando el colirio, ¿no? De repente cuando nos duele el ojito echamos colirio y se limpia el ojo y se sana, ¿no? Bueno, Cristo ofrece a su iglesia discernimiento espiritual. Era una iglesia que pecaba de ignorancia espiritual, que no sabía discernir entre lo bueno ni lo malo. No se daba cuenta de su condición espiritual, porque estaba ciega. Y el Señor le dice, compra de mí colirio, unge tus ojos con colirio. La iglesia
va a recibir discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da ese discernimiento espiritual. Miren, vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Una oración preciosa que hace aquí Pablo por los hermanos de Efesios. El versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que pedía Pablo, que el Señor alumbrara los ojos del corazón de los hermanos de Éfeso. Eso es tener discernimiento espiritual. Amén. Y el Señor invita a esta iglesia a arrepentirse. Dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, dice en una versión. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Si el Señor en esta mañana nos está corrigiendo, es porque nos ama. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo corrige? Cuando un padre ama a sus hijos, los corrige. Ahora que yo tengo hijos puedo decirlo, que de repente por ahí mis pequeños no se portan muy bien y tengo que corregirlos con un llamado de atención, un tate quieto, pero también enseñándoles, instruyéndoles. Sí, todo eso es disciplina. Pero el padre que no ama deja ser a sus hijos. No, es que yo soy amigo de mis hijos. Los deja ser. Un padre permisivo no ama. Un padre que ama corrige para poder dirigir bien a su hijo, para, si su hijo se está apartando del camino correcto, volverlo a meter en el camino correcto. Por tanto, sé diligente, sé celoso, dice una versión. Sé celoso, sé ferviente. De aquí en adelante, sé fervoroso, le dice a la Odisea. Y arrepiéntete de tu conducta. Cambia tu conducta, la Odisea. Cambia tu conducta y sé celoso, sé ferviente. Una persona celosa es una persona que se preocupa, que muestra interés en Dios, en su honra, en su santidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravillosa palabra. Miren, hermanos, esta iglesia estaba mal. No había nada bueno en ella, pero el Señor la amaba. El Señor amaba a su iglesia, amaba a esa iglesia. Y le estaba dando una última oportunidad para que pudiese reaccionar. Le estaba invitando al arrepentimiento. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor desea tener comunión con nosotros. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta en esta mañana. El Señor está a la puerta de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? El que tiene que abrir la puerta eres tú. El Señor no va a entrar a la fuerza. El Señor no entra a la fuerza. El Señor entra en aquellos corazones que le abren la puerta. Si tú le abres la puerta de tu corazón en esta mañana, Él va a entrar, va a cenar contigo y tú con Él. Eso habla de comunión. ¿Qué era lo que el Señor anhelaba? Restaurar la comunión con esta iglesia. Que esta iglesia restaurara su comunión con Cristo. Que Cristo volviera a ser el centro de sus vidas. Que Cristo volviera a estar en su corazón y no salir nunca más de Él, porque lo estaban sacando de su corazón. Estaban llenando su corazón de tantas cosas, de mundo, de orgullo, de autosuficiencia, y Cristo estaba siendo sacado de su corazón. Oh, qué maravilloso. Miren lo que dice Cantares. Cantares.
Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Es la voz del amado pidiéndole a la esposa que le abra, porque ha llegado. El Señor en esta mañana está como el amado de Cantar de los Cantares. Está tocando las puertas de nuestro corazón. Si lo hemos dejado fuera, si se ha ido alejando de nosotros y nuestro corazón está siendo ocupado por otras cosas, el Señor está ahí a la puerta. Él es nuestro amado y está tocando a las puertas de nuestro corazón. Tú eres su amada, tú eres su esposa y Él quiere relacionarse contigo todos los días, a cada instante, a cada instante. Qué maravilloso. Y no solo eso, dice que el que venciere, cierto, reinará conmigo. Mire cómo termina esta carta. Apocalipsis 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No solamente el Señor te va a restaurar, te va a devolver la riqueza espiritual, sino que algún día vas a reinar con Él. Vas a reinar con Él. Aleluya, en su trono. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué maravilloso. ¿Con qué ropa? Como digo yo, ¿con qué ropa? Con las ropas de Cristo. Por su gracia. Algún día reinaremos con Él, si vencemos. Amén. Gracias, Señor.